Bien, jóvenes, el principio de esto entonces esta es la muy famosa reflexión de Theodosius Dobzhansky, un hombre de profunda vocación espiritual, concretamente religiosa, y aún así, en un ensayo muy lindo que lleva ese nombre, que lo van a tener en digamos, el documento este adicional de lo que van a estudiar. Les pedimos que estudien después entre un módulo y otro. Es ese paper que lleva este mismo nombre, Nothing in Biology Makes Sense, es decir, nada en la biología tiene sentido excepto en la luz de la evolución. Y dice Teilhard de Chardin, termina diciendo, un tipo que fue muy influyente para su generación, era un creacionista. ¿Vieron esta dinámica entre los creacionistas y los evolucionistas? Teilhard de Chardin era un creacionista, solamente que pensaba que la creación procede en este planeta por medio de la evolución. Es la manera en que la divina inteligencia creadora fabrica las cosas en los universos manifestados a través de leyes evolutivas y de mecanismos completamente materiales. Interesante idea. Bueno, pero ¿por qué esto? Miremos desde el inicio de esta historia, en un mundo entonces bombardeado por múltiples fuerzas, en un mundo que recién está empezando a aquietar sus aguas y a enfriarse, y ahí entonces sucede algo que un experimento brillante basado en las ideas de Oparin, este ruso genial Oparin, tomó la forma de un experimento que le valió toda una vida de carrera a Stanley Miller, y es el experimento precisamente de Miller y Urey sobre la síntesis o la génesis abiótica de compuestos orgánicos. Y esto fue increíble, porque esto rompió con siglos de creacionismo infundado y de generación espontánea y otras cosas. Y con algunos gases sencillos, agua, etcétera, de hecho, unos pocos elementos, en el curso de unas cuantas jornadas ya se empiezan a hacer ácidos nucleicos, bases nitrogenadas, azúcares simples, mostrando cómo fue que empezó en el inicio mismo de todo este surgimiento, como decimos, abiótico de los compuestos orgánicos. En el medio después ya las micelas, las primeras vesículas y los primeros agregados supramoleculares, una cosa fascinante. En el medio no importa, ahí intencionalmente corrí este gráfico está entero en uno de los últimos artículos, el de endosimbiosis creo, pero no quería que viéramos la parte del desarrollo de la escala evolutiva, sino el gap que hay ahí. Si lo vemos como una escala, y yo no creo que sea una escala evolutiva, creo que es una espiral, y la escala tiene el sentido de escalera, escala, ¿no? Entonces, yo pienso que hay otras, es obvio que hay otras interacciones. Nunca parece haberse retrocedido en la evolución, pero sí hay muchos meandros y cul-de-sacs y sitios muertos, y hay mucha transferencia horizontal de los genes. Ese término, si por favor lo buscan después, horizontal gene transfer, es muy interesante porque no es una transferencia hacia abajo en el sentido reproductivo, sino hacia los costados. Y hay muchas herramientas para eso. Una de ellas, en mi opinión, son los virus. Estos son los virus que conocemos. No tenemos mucha evidencia fósil de los virus, por obvias razones. Yo pienso que los virus eran más complejos antes, en el inicio. No tiene sentido que fueran estructuras menos complejas, sino más complejas que lo que son ahora, y que cedieron, así como las mitocondrias durante la endosimbiosis cedieron parte de su material nuclear al núcleo, de su ADN al núcleo de la célula hospedera, y se quedaron solamente con los 22 genes que codifican para enzimas de la cadena respiratoria. También los virus se quedaron, porque no tiene sentido. Los virus de hoy, los virus del planeta de hoy, ¿son seres vivos los virus? Difícil decirlo. No cumplen ninguna de las funciones, y sin embargo están allí y parecieran haber sido diseñados por alguien. Un Fago T4 es una maravilla arquitectónica, ingenieril en realidad. Y en mi opinión cumplieron un rol fundamental para la riqueza, conectando pools genéticos. O sea, son realmente emisores alados entre un pool genético y otro, y eso hizo que la heterosis, el vigor híbrido, se incrementara millones de veces, y me parece que sin estas estructuras no se podría haber podido manifestar la vida en la Tierra como la conocemos hoy. Fíjense lo que es esto, o sea, los virus tienen una ingeniería en acción que realmente, con una preciosa matemática, ¿no? Obviamente hay fuerzas atómicas y moleculares que hacen que las formas surjan de esta manera, ¿no? Ya sabemos.
pero hay que tenerlo en cuenta. Bien, un paso más adelante en esta escala, entonces, los primeros organismos unicelulares, todavía sin núcleo, ¿sí? empiezan a hacer plataformas cada vez. Si lo miramos con un sentido teleológico, que sé que es una mala palabra en biología, pero si lo miramos en términos de lo que sabemos que finalmente ocurrió, que es que hubo la emergencia de la conciencia, de seres que podían manifestar inteligencia y conciencia, lo que vemos es entonces un proceso escalonado realmente, o podemos suponer el surgimiento de formas cada vez más complejas de vida, ¿no? En un punto también entonces, esto es lo mismo, o sea, esto es un flagelo, esta foto me encanta, pero se veía más linda en chiquito. Es difícil fotografiar a estos bichitos en acción, pero uno puede ver que es más compleja. O sea, la emergencia de la complejidad es obvia en la estructura de esta. En algún punto surge también la posibilidad de cosechar la luz. Entonces aparecen los cloroplastos por un lado, a la vez que por otros, cuando emerge por la acción de las algas saprofitas, empieza a oxigenarse el planeta, que hasta entonces había sido un caldo fuertemente reductor, un ambiente fuertemente reductor, y empieza a aparecer el otro costado del par redox, que es el oxígeno. Y lo interesante es que aparecieron entonces sincrónicamente mitocondrias y cloroplastos, o lo que hoy llamamos mitocondrias y cloroplastos, y eran individuos unicelulares independientes. Y decidieron fundirse, no lo vamos a torturar con la endosimbiosis, que ya lo leyeron seguramente el fin de semana. Todos leyeron endosimbiosis, ¿sí? Ok. Lo mismo del otro lado, del lado de más animal, ¿no? Entonces, pudiendo cosechar luz, lo que más quiero hacer es quedarme quieto, obviamente, ¿no? Imagínense si las plantas encima se desplazaran, aunque hay un fototropismo positivo, como sabemos. Pero los animalitos te quedaron con las mitocondrias y las plantas con los cloroplastos. En suma, entonces aparece una nueva generación, que son las algas y los hongos, y empieza a hacer esta realmente portentosa complejidad, primero microscópica, después macroscópica. Si todo lo que hiciera falta fuera que hubiera vida, intercambio de sustancia, materia y energía, no veo por qué tendrían que haber organismos multicelulares. ¿Está suficientemente viva la materia de los organismos unicelulares? ¿Están vivos o no? ¿Se reproducen como locos? ¿No? Entonces, pero pareciera ser que la complejidad tiene que llegar a un punto donde tiene que servir de plataforma al surgimiento de la conciencia, ¿sí? E incluso en particular la autoconciencia. Es muy interesante cuando uno deja que la biología salga de sus márgenes estrechos y se mezcle con otras áreas del conocimiento, ¿no? El punto que quiero ver es el punto que estamos haciendo esta historia otra vez, estamos recorriendo la filogénesis otra vez para que entendamos las enfermedades infecciosas de una nueva mirada. Yo sé que ustedes tienen un fuerte entrenamiento en censar, calificar el patógeno y prescribir una bala de plata, un veneno específico para el patógeno, ¿sí o no? Hay tal cosa, este bicho se mata con esta droga. Entonces queríamos hacerlo de otra manera para que se entienda que es mucho más sutil, mucho más profundo lo que pasa ahí, y que hay una manera diferente, realmente diferente, profundamente, fundamentalmente diversa de tratar las enfermedades infecciosas, que va a ser la única manera de tener éxito en el futuro inmediato. Jóvenes, no tan jóvenes, coetáneos míos, se está terminando la era, ya estamos en el ocaso de los antibióticos. Hay que empezar de cero de otra manera. Hay que pensar en términos de interacciones biológicas a un nivel más profundo. Bien, después de los hongos aparece algo ya más complejo aún, que son los invertebrados, marinos en este caso, algunos escondidos por ahí. Y siguiendo esta danza, de pronto aparecen los nemátodos, ya una cosa infinitamente más compleja y inteligente, si definimos la inteligencia como la capacidad de discriminar entre circunstancias adversas o no. Y de pronto entonces ya otros bichitos aún, los artrópodos, aún más complejos, pero nuevamente hago señalar que esto empieza siempre en pequeño y de pronto por alguna razón empieza a ser más grande, tanto más grande como para poder, si ustedes piensan que en algún punto el tamaño de las células es el mismo, hace falta cierta masa crítica para que se manifieste una capacidad de inteligencia en particular. Ciertas funciones superiores simplemente no pueden ser alojadas, no suceden con menos de cierta masa crítica neuronal.
Y es interesante que entonces aparecen, antes que eso, discúlpeme, bueno, esto lo que les decía es este log-log chart, lo que vemos es que hay una distribución logarítmica de la masa corporal relacionada en este gráfico con la longevidad. También es interesante, yo pensaba anoche, hace falta una cierta longevidad para la manifestación de la inteligencia y la conciencia. Pareciera no suceder así nomás. Es decir, tenemos mucho para aprender, ¿no? Hay mucho para hacer. Es interesante notarlo. Fíjense, no sé si ven desde ahí, pero estas múltiples, esto es un super algoritmo, un super árbol algorítmico, que yo no estoy seguro de que refleje verazmente las interacciones entre las especies. De hecho, estoy seguro de que no las representa, porque otra vez es la idea del árbol de la vida, una idea muy antigua para nosotros, ¿no? Son muy profundas y antiguas estas ideas, alquímicas incluso. El hecho de que lo seguimos usando ahora, pero fíjense que lo interesante es que, tal y como estamos ahora, ha habido varias extinciones masivas, en todo momento, aun cuando surgían nuevas y más complejas formas de vida, las más antiguas perduraron, ¿sí? Lo mismo pasa, y se puede hablar de una evolución de los receptores hormonales, y esto es muy interesante, lo vengo siguiendo hace rato, es decir, cómo de especie en especie se han conservado ciertos recursos, se ha preservado la estructura de ciertos receptores, y además ha habido después evolución de esos receptores en términos de cuando algo funciona, cuando un mecanismo parece ser exitoso, lo conservo, lo sostengo y sobre esto construyo a niveles más altos de complejidad funcional, ¿no? Bien, esto lo vamos a leer. A mí no me encanta leer, pero en este caso, por favor, leámoslo. La aparición de formas cada vez más complejas de organización biológica, cuyo pináculo parece ser la emergencia de seres con capacidad para experimentar conciencia y emociones superiores, nos ha llevado a concebir la idea de una espiral evolutiva. Estoy subrayándolo para no hablar de escala evolutiva o qué otra palabra se usa, además de escala evolutiva. Bueno, yo prefiero el término espiral evolutiva. Estamos trabajando en términos con diseñadores gráficos y todo para entender, probablemente verlo más adecuadamente, las verdaderas dinámicas interespecie de manera tridimensional. Es decir, no más en un plano, no más con un coso de 2 dimensiones, sino verlo en un poquito más. Probablemente le falta una cuarta dimensión a eso, que es la evolución en el tiempo, ¿no? Pero por lo menos en 3 dimensiones, esa espiral evolutiva. La aparición de formas superiores crea la circunstancia, y aquí viene, crea la circunstancia de que formas rudimentarias que aún persisten interactúan con las nuevas. Y aquí es donde la mula tumbó a Genaro. ¿Pero por qué? Aquí es donde se deshace un poco digamos, el asunto del propósito, ¿no? Que ya les digo, muchos científicos que yo conozco, que de hecho son gente con inclinaciones espirituales, se cuidan muchísimo de decir que tiene un sentido y un propósito las cosas en la biología. Como a mí me vale madre, porque no tengo que responder ante ninguna entidad, un alma mater o lo que fuere, me doy el permiso de pensarlo de la manera que se me antoje, o de varias maneras que se nos antoje, para tratar de ver de alguna manera algo que no habíamos visto antes. Fíjense una cosa. Resulta que entonces los virus interactúan con las bacterias, interactúan en el peor sentido posible. No eran unos antes de otros, bueno, resulta que actúan y de hecho los matan. Los bacteriófagos dan cuenta de, el 40% de todas las bacterias del océano mueren todos los días. Todos los días se liquida 4 de cada 10 bacterias en el océano, ¿no? Son quintillones de organismos unicelulares. Los virus atacan las bacterias atacan las plantas, está claro. Los hongos atacan a los insectos. Esto es tremendo. Hay cosas que pasan acá, hasta que no los vemos no lo podemos creer. Hay de hecho, este es un hongo en particular, Ophiocordyceps unilateralis se llama. Este hongo produce una hormiga zombie, y esto ha sido filmado en gran detalle. Es una asquerosidad, le sale del cuerpo. Pero fíjense lo que hacen, lo fuerza, enloquece, le sale en el tejido nervioso central. El hongo enloquece a la hormiga, la hace subirse en una hoja
en el reverso de la hoja, cabeza abajo, la hace morder, dar una mordida definitiva, se llama the bite, una mordida definitiva, hacer un lockdown de las mandíbulas y ahí se queda y muere. Entonces el hongo echa a crecer este tallo donde están todas las esporas. Las esporas llueven sobre otras hormigas forrajeras que van ahí, que continúan su ciclo y terminan haciendo esto. Es decir, el hongo, qué asquerosidad, los hongos, esto es demencial, usan como un puppet master, como un, ¿cómo se dice?, como un titiritero, usan para sus propósitos reproductivos a otra especie. ¡Auch! ¿Entienden en qué mundo hemos estado durante los últimos 3.600 millones de años? Los hongos colonizan a las personas también. ¿Ok? Esto es tremendo. Sabemos, hay una serie de hongos y cosas y levaduras y cosas que crecen en nosotros, más allá de la endosimbiosis y de los comensalismos que se dan, que son alianzas ancestrales, no solo las mitocondrias, esas están dentro de nuestras células, pero ya vamos a ver el microbioma y todo. Pero bueno, es muy inquietante la idea de que un hongo pueda colonizar a un ser humano y probablemente invadir su mente y hacerle hacer cosas. Me pregunto, ¿será que podemos ver seres humanos bajo el influjo de los hongos? Es todo un asunto, podemos ver. Es una idea inquietante, pero teníamos que de alguna manera sacarlo adelante, y lo que sí es seguro es que estos helmintos, estos anélidos, esta especie en particular claramente parasita a los animales superiores, los hombres o no. Este es el Cysticercus famoso, el asqueroso Cysticercus, los huevitos en el cerebro del chancho. Esto es terrible. Bueno, la Yersinia, que tiene que haber surgido, no sé, miles de millones de años atrás, Yersinia pestis, ahora entonces habita en las ratas. Esta pulga dichosa pica a la rata, pica al hombre, y es la peste bubónica la que sale de acá. Yersinia pestis. Es decir, estamos viendo entonces, ¿no? Hay múltiples interacciones que no me satisface lo de la escala evolutiva, porque sigue habiendo múltiples interacciones entre las especies más complejas y las menos complejas, todo un asunto. De esto hay mucha evidencia, no sé qué dice, ahí está, mucha evidencia forense, de hecho, y lo que sabemos, por ejemplo, es que, no sé, algo así como una tercera parte de toda Inglaterra, toda Europa, de hecho, sucumbió a la peste en 10 años. Dice, the Black Death entered England, la peste negra entró en Inglaterra en 1348 por este puerto. Mató entre 30 y 50% de la población total del país. Una devastación total. Pero lo que me interesa no es los que murieron, me interesa por qué no murieron todos. Muy interesante, ¿por qué no murieron todos? El punto que quiero hacer en este caso es que nosotros nos hemos entrenado a pensar en términos de usar fármacos xenobióticos, hemos ingenierado ciertas sustancias para combatir estos bichos. Sin embargo, los organismos que sobreviven, hemos sobrevivido, nuestra especie ha sobrevivido, y todas las otras, a miles de millones de años de fuego, de guerra bacteriológica, interespecies. Tenemos muchos más recursos. Lo que estoy queriendo decir parece ser que es una muy buena estrategia, más allá de que nos encantan las drogas inteligentes, las sustancias teledirigidas, las balas de plata, Silberkugel, es muy inteligente y va a ser muy rentable en el futuro inmediato sostener los mecanismos intrínsecos de nuestra especie para combatir diferentes bichos y pestes y agentes patógenos, ¿no? Fíjense, sostener y estimular los recursos que son infinitamente más inteligentes y múltiples y variados, dado que han sufrido 3.600 millones de años de embates para este propósito, ¿no?